Letras de Fuego para Diario Cuarto Poder, una vez más con la cultura y específicamente con la literatura. Estamos con el maestro Julio Lazarte, que va a iniciar un ciclo muy importante, que es el ciclo referido a la brasa. Pero en esta charla que vamos a tener con Julio Lazarte, vamos a remontarnos un poco más hacia el pasado, hacia la evolución literaria y cultural. Y en ese sentido, Julio, para hablar de Santiago del Estero y de la región del NOA en sí, es un nombre ineludible, el de Amancio Alcorta. Efectivamente, O sea que podemos un poco basabucear sobre esa vida, ese legado, para que nuestros seguidores sepan quién fue Amancio Alcorta, cómo se educó, en qué tiempo vivió. efectivamente, este gran homenaje al grupo La Brasa, que no es el primer grupo que existe en nuestra queridísima provincia de Santiago del Estero, ya que existieron antes de La Brasa otros grupos que no permanecieron, al igual que La Brasa, que permaneció muy poco tiempo unido, ya que había distintas filiaciones políticas entre los integrantes. Sin embargo, hay que acordarse de los pioneros y entre ellos quizás remontarnos mucho más atrás, a 1581, cuando estuvo Mateo Rejuas Oquendo. Vino con una expedición a esta zona, luego se retiró a La Rioja, pero estuvo mucho tiempo en Santiago del Estero y dejó un legado importante de escritura. Obviamente, el primer y gran artista de Santiago del Estero es Amancio Alcorta, nacido un 15 de agosto de 1805, una de las personalidades más avasallantes de la República Argentina, una personalidad extraordinaria, ya que casi no se habla de él, y fue uno de los grandes abogados cuyos libros figuraban dentro de lo que era el plantel educativo para el estudio de abogacía en la República Argentina. Pero también en las letras hizo un gran trabajo, también en la música, ya que fue uno de los grandes pioneros de la música argentina. Amancio Alcorta tuvo una vida bastante ajetreada. Fue a estudiar con el padre Quintana, con Fray Quintana, Fray Ramón Quintana en la ciudad de Catamarca. Luego estuvo en la ciudad de Córdoba 4 años en el Colegio Montserrat, donde estudió con el maestro Cambeses, un español que había llegado a Buenos Aires, que se instala en Córdoba, y donde también con ese maestro estudió nuestro Juan Bautista Alberdi. Lo que les estoy contando es muy importante porque fue otro de los grandes pioneros de la música argentina, el tucumano Juan Bautista Alberdi y finalmente el porteño Juan Pedro Esnaola. Ah, Y lo interesante de destacar es que entre sus condiscípulos estaba Juan del Campillo y nuestro Salustiano Zavalía, de la misma época, asombroso. Es interesante notar que tras ser ministro de Deza en Santiago del Estero, también fue ministro en Salta de Güemes, y la barbarie persecutoria que tuvo con Ibarra hizo que se instalara en Buenos Aires. En Buenos Aires tuvo un desempeño exhaustivo con las letras y con la música. Él, cuando estuvo en Catamarca, ya escribía. Una producción extraordinaria, pero lamentablemente se fue perdiendo. ah. Y las publicaciones musicales están reunidas en 2 volúmenes que no representan bajo ningún punto de vista la totalidad de sus creaciones. Estas publicaciones las hizo su familia en París. Existen 2 volúmenes y estos 2 volúmenes los estrené en su versión integral, tanto en música de cámara como canciones y como obras para piano, acá en la República Argentina. Es un hecho inédito ¿no? Porque Sí, yo no tengo noticia que se haya representado o que se haya hecho esta presentación
de otro artista, de otro músico. No tengo noticia de eso y creo que vos lo tenés en exclusiva eso. Sí, exactamente. La Federación Argentina de Compositores, el estreno de esa federación se Mm. hizo con las obras de Esnaola, Alberdi y Alcorta. De hecho, hice la obra completa de estos tres compositores acá en Tucumán, la hice en Salta, en Santiago del Estero. Wow. Lamentablemente en esa época no existía la facilidad testimonial con que ahora podemos tener. Contamos con tanto apoyo técnico. Lo interesante es que, estando en Buenos Aires, la familia Alcorta hizo un centro cultural en su casa. Mm. Ya en el famoso Colegio San Martín de Buenos Aires, donde habían estudiado sus hijos, tenían una orquesta. Es asombroso lo que estoy diciendo. Una orquesta con una dedicación profesional por parte del alumnado, pero obviamente no tenían un sueldo, pero era asombroso los resultados que tuvieron. Y es interesante notar que nuestro querido santiagueño Manuel Gómez Carrillo, que hizo la primera antología solicitada por el Juan Veterán, el gran rector, creador de la Universidad Nacional de Tucumán, le encargó que hiciera una compilación y él la hizo con lo que era el folclore en ese momento de la República Argentina en el norte. Un ciclo maravilloso, tremendo. Lo ¿Y esas duro, compilaciones qué ha ocurrido con esa compilación? lamentablemente, existen pocos volúmenes. Obviamente soy poseedor de esos volúmenes. Todavía la universidad no era nacional, era Universidad de Tucumán y las publicaciones se hicieron acá en Tucumán. Ah, Es asombroso. También se hizo en esa época la Rapsodia Santiagueña de Manuel Gómez Carrillo, una obra para piano escrita al estilo listiano. Pero siguiendo con nuestra charla, mm. para no hacer un periplo diseminado por Para todas las no irnos ramas. de las figuras de Alcorta que... Sí, lo increíble es que Alcorta, sus hijos, hacían música de cámara y tanto su hija Rosario como los otros varones decidieron hacer el estreno de las obras del padre. Entonces Buenos Aires contó con el estreno de las obras de su padre y dentro del estreno se estrenaron las canciones porque él decidió hacer la música para sus propias creaciones literarias y ahí está lo hermoso. Son obras hechas dentro de un estilo, algunas siglo de oro español y otras en lo que es el romanticismo español propio. Claro. Y esta sociedad entre literatura y música, la clave ha sido la formación en Córdoba. Sí, básicamente se instituyó en la República Argentina como manual de estudio en las escuelas, en los colegios secundarios, el libro, los dos libros de Juan Bautista Alberdi y los implementó en un principio Domingo Faustino Sarmiento en el Colegio Santa Rosa de Buenos Aires. Esto que estoy contando es, por supuesto, totalmente Ah, histórico y representa el hito fundamental de lo que es la música en relación a las letras. Antes existían los conservatorios de música y declamación. Lamentablemente fue desapareciendo hasta que la declamación, narración y recitado dejó de existir como una forma profesional vocal. estos hombres tenían una gran preparación y me atrevería a decir, maestro, que hay muchos tucumanos que desconocen que el padre de la Constitución Argentina, nuestro máximo prócer, Juan Bautista Alberdi, hacía composiciones musicales. No creo que todo el mundo sepa esto. Lamentablemente
Lamentablemente es así. La gente no lo sabe y la producción musical de Juan Bautista Alberdi no la tenemos en su totalidad porque fue a Buenos Aires y se perdió. En Buenos Aires se perdió absolutamente sus sinfonías, sus misas y toda la producción que había hecho. Lo que tenemos es el ciclo, solamente una canción con texto de Juan María Gutiérrez y 2 minués con 5 valses. Eso es todo lo que tenemos de Juan Bautista Alberdi que quedó. Lamentablemente, tienes razón. Se perdió todo el... Sí. Esto, la última vez que lo hice fue en el año 23, que me pidió la Asociación de Magistrados acá en Tucumán para que hiciese una conferencia con la obra completa de Juan Bautista Alberdi, donde se citó el concepto que él tenía respecto del arte y la versión que tenía. Lo interesante es que toda la producción estético-musical, la producción literaria musical de Alcorta está muy influenciada por Giacomo Rossini. Es totalmente visible la gran influencia. Por supuesto que hay algunas producciones que nos acercan al folclore postcolonialista. Claro, claro. Pero esto ha pasado con estos grandes hombres que daban una talla enorme en cuanto a su formación cultural, musical, literaria, y que se ha perdido, ¿no? No se ha hecho un trabajo de preservación, lo que habla muy bien de esta actitud de usted, maestro, de realizar ciclos en donde está rescatando ese legado cultural del cual usted se ha transformado en una especie de custodio y que gracias a estos ciclos, como este ciclo que está haciendo y todos los ciclos que son maravillosos, el ciclo de los premios Nobel, el ciclo de recitales poéticos musicales, la visibilidad de esos escritores que no tienen la posibilidad, o aquellos escritores que brillaron en algunas décadas, en algunas generaciones que usted ha ido desglosando y que los va rescatando de ese olvido, de ese manto que por ahí es eterno, ¿no? Porque la gente ya se olvida y el olvido colectivo es lo peor que le puede pasar al autor. Y es lo que usted está luchando como si fuese un verdadero Quijote contra esos molinos de viento del olvido. ¿Cómo se siente usted respecto de esto, de esta vocación de rescatar a esos autores? Mi trabajo ahora se le está dando una publicidad, pero hace 47 años Claro. que vengo haciendo recitales poéticos musicales y el trabajo ha sido denodado. De hecho, el discipulario inmenso que tengo en música siempre ha trabajado con el concepto poético. A los chicos, por ejemplo, hablo de Gerardo Solórzano, Claro. Gerardo Solórzano, el gran violinista, Gran violinista. estudió poesía conmigo y le hice decir poesía como ejercicio de similitorio a través de la entonación de la palabra y la búsqueda del sonido como elemento estético. Esa vocación, maestro, usted la cimenta en la admiración que tiene por estos autores y estos compositores. Sí, lamentablemente no es un hecho profesional el hecho de decir artísticamente las creaciones literarias. Acá se trabaja tanto la obra lírica, el concepto poético, como el concepto en prosa. Y hemos tenido las obras de, por ejemplo, de ti, Sí. Cenizas del Uritorco. Ha sido maravilloso. Claro, hicimos ese cuento novelado, o hemos tenido de Reina Toledo Sí. también, hemos tenido también de Augusto Creibon, en donde se ha trabajado la novela o el cuento novelado. Claro, que de una extensión mucho más
larga que lo común, que las narraciones cortas y que exige un esfuerzo actoral, porque Bueno, usted lo he visto modular las distintas voces de los personajes y los distintos tonos, y realmente es algo que no lo he visto en otro lado, por eso siempre sostengo que lo que ocurre en la Sala Lasarte y lo que ocurre cuando el maestro Julio Lasarte se pone en la piel de esas obras es único, porque revive uno, usted le da vida a esas letras que están escritas y voces a los personajes. bueno, el estudio tiene que basarse básicamente, en el caso del español existen tres tonemas, superior, medio y agudo, es decir, agudo, perdón, medio y grave. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia de estudiar artísticamente eso. Tuvimos la oportunidad también hice de María Julia Lisi, Sí, un libro maravilloso. sí, sí. Entonces, también de Patricia Mora, Muy buena. los cuentos de Patricia Mora. Entonces, todo lo que estoy comentando de los tucumanos, Sí. qué lamentable que no se tenga en cuenta como educación dentro de lo que es la primaria o la secundaria, Claro. porque los ciclos de literatura infanto-juvenil acá se trabajó desde Rafael Pombo, el que inició la literatura infanto-juvenil en Latinoamérica, Sí, sí. y le damos lugar a la producción completa de escritores argentinos, incluida la doctora Honoria Celaya, Sí, sí. con su gran trabajo y su gran dedicación. Ha tenido una gran dedicación hacia la literatura infanto-juvenil. Y bueno, ahora en estos días que ha fallecido el Santo Padre Francisco, ella había escrito un libro sobre el Papa Francisco. Yo lo dije acá Y, el año y usted pasado, lo sí. hizo, sí, el libro. El año pasado lo hice. Casi toda la obra de nuestra querida Babi, Sí, sí, por usar un hipocorístico, sí. nuestra querida Babi, Y ahora lo de Alcorta, maestro, lo sí, vuelvo a donde habíamos iniciado, lo de Amancio Alcorta. Ese legado de Amancio Alcorta seguramente que ha sufrido lo mismo que el de Alberdi y que de otros grandes hombres que han sido los precursores, mucho antes de que surgiesen todos los movimientos como la brasa, la carpa, y seguramente usted está con algún objetivo de revalorizar ese legado de Alcorta, ponerlo en valor para después iniciar con este ciclo que seguramente promete ser maravilloso, porque usted también ha hecho escritores de toda la región, especialmente de Santiago del Estero, muchísimos, y seguramente que ellos están siguiendo con mucha expectativa o van a seguir con mucha expectativa este inicio del ciclo de la brasa, y lógicamente que también les va a interesar estos precursores importantes como Amancio Alcorta, que para ellos es un precursor clave. sí, la música yo le digo cuando hablo de poesía, reemplazo, el Sí, concepto poético musical es un elemento importante, la sonancia, la tímbrica, el ritmo de la palabra emitido con un sentido estético. Amancio Alcorta es un desconocido absoluto. Es una pena porque habría que reflotar sí. la memoria para las escuelas primarias o las escuelas secundarias de este gran poeta santiagueño. Porque una sociedad se retroalimenta con estos trabajos, este legado de los precursores, pero si no los tiene a mano, es imposible. Bueno, al respecto, Amancio Alcorta fue un políglota en el sentido, escribió libros sobre la educación secundaria y que se difundió por toda Latinoamérica. De hecho, acá en Argentina la educación secundaria
estuvo muy direccionada por el trabajo que él hizo sobre la educación secundaria. Estos libros lamentablemente no se conocen. Hizo tanto sobre lo que es el derecho internacional, lo que es la economía, y lamentablemente no tan solo han caído en desconocimiento, sino que no se acudiría a esos libros que son filosóficos, Claro, sencillamente porque se consideran inadecuados. claro. Respecto de la brasa, hay una curiosidad que no sé si será mito. El nombre surge a partir de una alfombra muy roja. Sí, exactamente. Cuando fueron invitados a una reunión, el anfitrión tenía una alfombra y como era roja decidieron darle el nombre al grupo La Brasa. Esa es una historia real y donde obviamente los grandes escritores que vos conoces, Manuel, de Santiago del Estero, eh, por supuesto, hay siempre una disputa con Ricardo Rojas, porque si bien nació en Tucumán, vivió en Santiago del Estamos tironeando a Estero. Sí. Ricardo Rojas. Entonces hay el trabajo, por hablar de un Oscar Juárez, un Crisóstomo Juárez, un Marco Figueroa, tanta gente y tantas escritoras, ¿no? Sí, Porque hay tantas escritoras que difundí en Santiago del Estero, pero casi ninguno de los escritores de Santiago del Estero fue cuando difundí Clementina Quenel, Clementina María Kennedy, del una Agudo, figura tremenda. que durante años hice Sí, ciclos en Santiago del Estero. Hice también de Alfonso Nasif, que una sola vez fue a un recital, pero yo le hice 7 recitales. 7 recitales Sí, de sí, Alfonso sí, Nasif. de Alfonso Nasif. Sí, estoy hablando de más de 30 años. En realidad estoy hablando de 37 años. Pero bueno, a veces la austeridad de la difusión provoca estas Sí, situaciones, hasta el punto que sigo con mi tarea, como sabes, en continuidad semana a semana sí, y muy pocos saben de esta difusión. La gente va enterándose por comunicación oral sí, y no sí, de otro motivo. Y también a través de tu canal en YouTube de Cuarto sí, Poder, sí. tu diario. Es como que la gente sí, hay un boca a boca que va surgiendo, porque realmente los ciclos que usted hace, maestro, son únicos, creo que en toda Hispanoamérica, porque hacer todas las semanas diversos autores, y no solamente los internacionales, los consagrados, los universales, que son los que pasan las barreras del tiempo y la distancia, usted también hace esos escritores que están surgiendo, que quizás son anónimos para mucha gente, que quizás están haciendo sus pequeños pasos iniciales, no discrimina a nadie. Usted No, a todo el mundo le da la oportunidad. considero que el criterio selectivo lo ejerce Mm, el consumidor estético, el consumidor de la lectura, el consumidor de la música. Si algo le gusta, va a reiterar al creador. Entonces, creo que trabajar con un concepto policíaco de lo que es permisivo y lo que no lo es, en mi mundo no existe. mm. Le doy lugar a la gente en su totalidad, al creador en su totalidad. No hay una actitud discriminativa bajo ningún punto de vista. De hecho, creo en una absoluta libertad pensante y actuante del ser humano. Y hay algo que pasa en la Sala de las Artes que es realmente llamativo y diría que hasta que revelador, porque hay escritores que se enteran cuáles son los recursos que utilizaron, porque usted los pone de relieve y los resalta de alguna manera, y muchos de ellos que yo he visto, los he oído, decir, yo no sabía que había hecho eso, porque parece que en la tarea creativa por ahí las cosas fluyen con una naturalidad en la cual el escritor no se detiene a decir estoy por hacer una metáfora o estoy por hacer una sinestesia o una imagen.
Y eso ocurre, ¿no? Y hasta el mismo autor aprende qué es lo que aplicó y que ya lo tiene internalizado. Bueno, de hecho, el trabajo pedagógico permanente que Sí, se hace es un trabajo para que la gente sepa el nombre y el apellido de las cosas que se hicieron. Soy un simple compilador de información y que trata de vertirla y trata de entregarla al público. Eso es todo. Pero sí hay una labor permanente, pedagógica, y trato de hacerlo lo más didáctico posible. Por supuesto que hay cosas que se hacen acá en casa que no se hacen en ningún punto del país. Por supuesto, sí, me refiero al estudio de la rítmica poética. claro. El concepto de la rítmica poética tanto latina como griega. Entonces, el hecho de trabajar con estructuras binarias, ternarias, en cinco, hablar de lo que es un anapesto, un anfímacro, las estructuras Claro, rítmicas pertinentes, a la gente le enriquece. sí, En sí, la semana pasada estuvimos hablando de los recursos elisionales, el concepto de elisión en lo que es la poesía mística, la poesía ascética, la poesía sacra, religiosa, y son temas que no se estudian en la universidad claro, bajo no. ningún punto de vista. No, no, realmente no, y es importante que la gente sepa que tiene la posibilidad de ir a una sala de una acústica perfecta, en donde va a tener un anfitrión maravilloso como Julio Lazarte, que te va a hacer vivir la poesía, o si es una narrativa, si es una historia, te vas a sumergir en la historia a través de todo ese bagaje técnico y esa capacidad de uso de la voz. Vas a identificar todos los personajes. Realmente es maravilloso y está al alcance de la mano, es gratuito, está en una sala que está en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la Valle 145. Le decimos a nuestros seguidores realmente que es algo imperdible, imperdible porque también hay un repertorio de música que Permanente. muchas veces el propio Julio Lazarte al piano, a veces también con el acompañamiento de Gerardo Solórzano, que es un gran violinista, y grandes músicos, Sí, así es. Gabriela Canaviri con el cello, que realmente son músicos que aportan ese hermanamiento que siempre existió, que usted lo acaba de decir, entre la música y la literatura. Hay una, hay un parentesco ahí. El concepto espiritualizador Sí, de la palabra en función del sonido organizado como música es esclarecedor no tan solo de una sensibilidad, de una sensitividad, sino de un desarrollo del campo emocional. Esto es muy importante, el desarrollo de un campo emocional. Y es lo que ha determinado que mucho en mi vida tomara abandono de algunos caminos y seguimientos de otros, de este periplo que significa transitar la vida con múltiples profesiones o con múltiples trabajos. así es, maestro. Realmente es un honor, es un placer charlar con usted. Siempre uno sale aprendiendo más en las presentaciones suyas. Seguramente que hay cosas que se revelan al conocimiento y eso, y al disfrute. Y esas dos cosas, conocimiento y disfrute asociadas, es realmente una medida perfecta de lo que ocurre en la Sala de las Artes. Y este ciclo de la brasa usted lo va a hacer intercalado con los otros ciclos que viene haciendo de los premios Sí, Nobel y de los sí, escritores locales y de la región. efectivamente, pero ya inicié, desde Sí, principios sí, de año, inicié con varios autores que pertenecieron a la brasa. sí, Lo que pasa es que no lo organicé claro, con una actitud didáctica, claro. pero ya hice varios grupos de escritores de la brasa. Tuvieron presencia. Entonces, el concepto de las y los escritores es un concepto permanente en esta casa. Y
sobre todo dando lugar a la amplitud de lo que es la decisión de una voluntad para evolucionar, por esforzarse a ser feliz Qué bueno. y no por aceptar la concomitancia fastidiosa de una circunstancia que puede haber sido gravativa Ah, en cualquier vida. Esforzarse por ser feliz. exacto. Bien, y seguramente que al maestro Julio Lazarte, cuando entremos de lleno en el ciclo de la brasa, ya le van a empezar a decir, ¿y la carpa? Y Bueno, seguramente que usted va a hacer algo de la carpa y de bueno, todo. el año pasado hice una propuesta de Dionisio Campo, uno de los grandes Sí, antologistas de Tucumán, todas las generaciones, desde 1800, que estuvo presente la nieta, sí. si recuerdas, He estuvo estado en presente, varias de las presentaciones ¿dónde de las está? generaciones Claro, literarias que hizo usted y fue maravilloso. y estaba Sí, sí. su nieta estuvo acá, entonces lo voy a seguir haciendo a la presentación de lo que significa Tucumán en las letras argentinas. Perfecto. Bueno, no se lo pierdan, ya saben, Sala Lazarte, La Valle 145, un anfitrión de lujo, el maestro Julio Lazarte, y van a disfrutar de la literatura y de la música en un nivel sublime.